Un cordial saludo a toda la comunidad universitaria, profesores, estudiantes y trabajadores, y por supuesto toda la ciudadanía del departamento de Córdoba y del país, donde, como es costumbre, todos los domingos tenemos la oportunidad de leer la columna de opinión que el diario El Meridiano de Córdoba, nuestro diario local y regional, nos permite publicar. Reflexiones diversas sobre temas distintos que tienen que ver con el acontecer académico, científico, político, social y económico de la región, del país y del mundo. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una reflexión alrededor del Día del Maestro, una reflexión alrededor de la educación y lo que significa la educación en estos tiempos complejos, en estos tiempos de incertidumbres, en estos tiempos de diversidad y de pluralidad. Me detuve a pensar y a hacer una reflexión alrededor de lo que significa la educación. Y para ello tomé como referente académico y conceptual, teórico, algunos textos de Zygmunt Bauman, que tienen que ver con su concepto de modernidad líquida, o mundo líquido, o sociedad líquida. Y centrarme específicamente en uno de sus textos que tiene que ver con la educación en un mundo líquido, para mirar los grandes desafíos que la educación tiene, el papel que juegan los maestros y las maestras en la formación de las presentes y futuras generaciones. Así que me centré en ese referente teórico y conceptual para hacer una disertación y un análisis que quiero compartir con ustedes y que me voy a permitir leer en una fecha como esta, donde se celebra el Día de los Maestros y las Maestras en todo nuestro país. Le he llamado La educación en un mundo líquido. Este es el nombre que recibe uno de los libros escritos por el sociólogo y filósofo polaco Zygmunt Bauman, quien define la posmodernidad con el calificativo de sociedad líquida. Entendida esta como aquella en la que todo lo sólido se desvanece y se forma de acuerdo a las individualidades, intereses y concepciones que configuran estilos de vida que hacen parte de formas de relaciones sociales, características de las sociedades complejas en las que existen sus sistemas de poder y regulación social, como la familia, el Estado, la religión y la economía, que son las que identifican la sociedad líquida. A un lado quedan las formas de vida que identifican las sociedades tradicionales, marcadas por modelos y referentes estables como la familia, la moral, la escuela y la religión, las cuales edifican formas de vida, comportamientos individuales y sociales. Hago referencia a esta distinción con la pretensión de hacer una reflexión sobre la educación y cómo se debe educar en una sociedad líquida, sujeta a tensiones y cambios incontrolables. Para Bauman, vivimos en un mundo que es multicéntrico y multicultural. De ahí la necesidad de una educación que nos enseñe y podamos aprender a convivir con las diferencias. Una educación que se alimente no solo de los conocimientos, sino también de pensamiento crítico, que forme para una conciencia crítica, que permita leer, interpretar, comprender y proponer sobre hechos y fenómenos sociales desde las pedagogías críticas. Cabe señalar que hace más de 2000 años los griegos crearon la noción de paideia, esto con la idea de concebir una educación para toda la vida. Esta idea de la paideia ha tenido una profunda transformación en las últimas décadas, como resultado de los cambios acelerados en la vida y comportamientos sociales de quienes son los principales protagonistas de la educación, docentes y estudiantes. Durante la época moderna, esa que hemos definido como tradicional, donde la educación estaba aferrada a una moral de contenidos, pudieran ser aprendidos y vivenciados en la vida personal y social del individuo, asegurando de esta forma el cumplimiento de las formas sociales y morales. En este sentido, la educación permitía el funcionamiento de un orden social construido para controlar de manera estricta el aprendizaje de los alumnos. Asimismo, la educación en las sociedades tradicionales o modernas
operaba bajo la opresión de un poder absurdo que no permitía espacio de libertad para la reflexión, un poder político para hacer ejercicio de la dominación representada y ejercida por el maestro, quien la utilizaba para controlar y dirigir con un objetivo predeterminado a sus estudiantes. Pero, en palabras del profesor Bauman, esta visión de la labor del maestro y del destino del estudiante es mucho más vieja que la era moderna que la inventó. Lo anterior se evidencia con el antiguo proverbio chino que se anticipó en 2000 años a la llegada de la modernidad, pero que la Comisión de la Unión Europea cita aún en este siglo que vivimos para respaldar su programa de educación durante toda la vida. Es por ello que me permito parafrasear este proverbio en mención. Si haces planes para un año, planta maíz. Si haces planes para una década, planta árboles. Y si haces planes para una vida, adiestra y educa a la gente. Esta milenaria sabiduría ha perdido su valor pragmático con la entrada de los líquidos tiempos modernos. Asistimos a unos nuevos tiempos en los que las personas tienen una preocupación por la promoción del aprendizaje que se conoce bajo el nombre de educación. La sociedad líquida nos sitúa frente a unas nuevas realidades y formas de concebir la educación. La función del maestro y estudiantes no como algo absoluto o inamovible, sino como el reto de repensar todo el proceso educativo y sus actores en función de estos nuevos tiempos de incertidumbre y riesgos. La sociedad líquida se legitima en la inmediatez, niega lo permanente, las lealtades en lo interpersonal e institucional, los vínculos afectivos, todo debe ser corto y transitorio. En este sentido, si la vida premoderna o tradicional consistía en una práctica diaria de la transitoriedad, lo que los ciudadanos del mundo líquido descubren es que ese mundo no hay nada destinado a perdurar. Por consiguiente, la educación en un mundo líquido, para ser de calidad, necesita propiciar y propagar la apertura de la mente y no su cerrazón. Necesitamos de maestros que provoquen y estimulen esa apertura. Maestros que desde las aulas enfrenten la apatía, dispersión y el desinterés generado por la distracción y el egoísmo de la cultura del entretenimiento. Estos tiempos caracterizados por el narcisismo, hedonismo, el hiperindividualismo que hoy se da en esta era tecnocientífica, de la informática, de la telemática y de la nanotecnología, es propia de una sociedad de las falsas noticias y posverdad, que hace parte de la vida cotidiana. Vivimos en un modelo de sociedad donde sus miembros gastan su tiempo no en el presente, sino en otro lugar, en los mundos irrelevantes de las telenovelas, el fútbol, mitos y fantasías metafísicas. En este escenario, los mecanismos de control social son efectivos y permiten nuevas formas de dominación y manipulación social. Corresponde a los maestros y maestras de Colombia pensar y repensar la educación en estas nuevas realidades y hacer de la práctica educativa una acción consciente y transformadora. Solo con una educación transformadora podemos transformar el mundo que vivimos. Esta era la reflexión que quería compartir, que quería hacer, que hace parte de todo un ejercicio académico que he hecho durante muchos años, desde el análisis filosófico, desde el análisis sociológico, tratando de leer y de comprender todas estas nuevas realidades, identificado con esa visión del profesor Bauman de entender eso que él llama la modernidad líquida o la sociedad líquida, y haciendo ese ejercicio en una línea de la historia de manera comparativa, entender lo que se entiende por sociedades tradicionales, en la cual fue formada gran parte de nuestra generación, sociedades afianzadas en principios, en valores rígidos, en instituciones sólidas que eran referentes y modelos a seguir, como la familia, la iglesia, el Estado, a sociedades que el profesor Bauman llama líquidas o posmodernas, donde todos esos referentes se desvanecen, todos esos referentes se diluyen, y es donde emerge una concepción de la individualidad y de las particularidades que son las que dan forma a este nuevo escenario de lo líquido. Y ahí es donde la educación juega un papel importante. Esta nueva sociedad de lo líquido nos distrae de nuestras propias realidades.
y una distracción que nos impide construir una conciencia de nosotros mismos y una conciencia de nuestra realidad social. Eso es lo que tenemos que recuperar, y es allí donde la educación, como un instrumento transformador que permita que el individuo se transforme para que a su vez se convierta en un sujeto de transformación en términos de conciencia individual y conciencia colectiva. Es allí donde la educación tiene un gran reto, una gran responsabilidad, y ese es el papel que nos corresponde a todos los que somos maestros, los que ejercemos esta profesión por vocación y por convicción, y que tenemos la capacidad de poder leer la realidad, y a partir de esa lectura de la realidad, sin dogmatismo, sin adoctrinamientos, poder ser instrumentos de inspiración, de formación y de transformación de nuestros estudiantes. Necesitamos construir una generación mucho más consciente de nuestras propias realidades. Solamente así podemos construir un mundo mejor. Solamente así podemos construir un mundo más consciente que permita hacer las transformaciones. Por eso era necesario hacer esta reflexión, que es mucho más amplia, infinita si se quiere, pero he tratado de tocar referentes teóricos, conceptuales, importantes, que susciten el diálogo, que susciten la deliberación y sobre todo que susciten la reflexión de quienes me están escuchando. Es decir, este es un ejercicio que yo siempre defino como de provocación, provocar el ejercicio dialógico, provocar el ejercicio deliberativo de manera racional que nos permita ahondar y profundizar en estas complejidades y en estas realidades para ser más conscientes y poder cumplir un papel mucho más responsable y de liderazgo transformador en nuestro entorno y en nuestra sociedad. Eso es lo que esperan nuestros estudiantes. A ellos tenemos que dar lo mejor de nosotros, y ese es un papel que nos corresponde a nosotros como profesores, como maestros, de ejercer un liderazgo en ese sentido. Así que quería en esta fecha especial del Día del Maestro compartir esta lectura, compartir esta reflexión que he denominado la educación en un mundo líquido, donde tenemos un reto inmenso en términos de transformación. Muchas gracias.